Hola, buenos días. Como bien ha dicho José, si no me equivoco, yo soy Fernando Bayona y os voy a enseñar un poco mi trabajo y me voy a centrar sobre todo en la parte más artística. Imagino que Ana posteriormente se centrará en la parte más técnica o quizá en la historia de Photoshop y la evolución a lo largo de estos 25 años. Así que yo, teniendo en cuenta que provengo del mundo del arte, estudié Bellas Artes aquí en Granada, aunque después me fui fuera de España a seguir formándome, voy a mostrar un poco mi trabajo y a través de ello, de esas imágenes y de las diferentes series, la importancia de Photoshop. Pero no Photoshop como el objetivo, sino como un recurso. No me interesa hacer una foto y después meterle muchísimos filtros para conseguir una imagen aceptable. Es decir, entiendo Photoshop, lo uso ni siquiera bien, no soy un buen retocador digital, la verdad, ni tampoco soy un buen fotógrafo. O sea, utilizo la fotografía y aquí quizás es el momento de romper un poco los esquemas. No me interesa la fotografía lo más mínimo, ni me siento fotógrafo, de hecho ni siquiera me especialicé en fotografía, estudié escultura y me especialicé en escultura en mármol, pero vivo de la foto. No tengo cámara de fotos, no me preguntéis de técnica porque no me interesa lo más mínimo tampoco. Solamente me interesa contar historias y utilizar los diferentes recursos que tengo a mi disposición, y hoy en día es sumamente fácil con Internet, para contar historias. Entonces, creo unos bocetos, partiendo de esos bocetos, pues construimos la escenografía, buscamos todo el atrezo para meter o para contextualizar geográficamente, históricamente, en un momento concreto, metemos ese atrezo y después invitamos a actores o no actores, es decir, a gente completamente amateur para que interprete los personajes que se me pasan por la cabeza. Mi objetivo es contar historias, no es hacer fotografía. Después, evidentemente, la trayectoria profesional me lleva a saber controlar en cierta manera la fotografía, la técnica fotográfica, algo de Photoshop. Lightroom tampoco hago demasiada postproducción, aunque después veréis, os enseñaré algunos ejemplos. Y después lo que me interesa es vender esas imágenes, así que creo que era el momento de romper. Así que quien esté interesado en preguntarme de técnica fotográfica, de qué cámara, qué objetivo, me da igual. Ya os he dicho que no tengo cámara. A mí me patrocina Pentax, me da una cámara de medio formato digital, me da un buen objetivo y no me molesta ni siquiera en tener cámara. Suena pretencioso, pero ¿para qué os voy a mentir? O sea, os cuento la verdad y acabamos antes. Bien, pues como os decía... bueno, una cosita. Quien tenga alguna duda, levantad la mano y preguntadme en cualquier momento. No tengo ningún inconveniente. No lo dejemos todo para el final. A mí no me interesa subir aquí y empezar a vomitar cosas. Me interesa muchísimo más que preguntéis, porque quizás se me olviden o cosas que para mí son obvias, para vosotros puede ser interesante. Bien, dicho esto, voy a empezar a enseñar algunas imágenes y voy a ser bastante pragmático, voy a hablar también mucho de dinero. Entiendo la profesión y entiendo la labor del artista como una profesión. O sea, evidentemente es bastante bohemia, tiene una parte conceptual, espiritual muy interesante, pero no deja de ser un negocio, y de este negocio es del que yo vivo y del que me interesa vivir. O sea, no me interesa trabajar de camarero y después hacer mis cosas, no. Yo soy fotógrafo, entre comillas, digamos, soy artista plástico. Hago fotografías, cuento historias y vendo ese producto. Y después, si queréis, hablamos incluso del precio, porque es otro de los grandes tabús en este mundillo. No se habla del precio de la obra, ni cómo se fija la tirada, ni cómo se imprime, ni los formatos. Y para mí eso es bastante importante, porque como son tabú, nadie quiere contar el secreto, sería como la gran piedra angular, ¿no?, del negocio. Así que cuando queráis algo, pues me preguntáis. Bien, voy a hablar también mucho de becas. Para mí es algo fundamental cómo generar este producto. Es decir, ahora os enseñaré una de las series y estábamos hablando de 150.000 euros de inversión para generar solo 12 imágenes. Por tanto, el dinero es fundamental para crear este tipo de imagen concreta, tan sumamente cinematográfica, porque hay que pagar desde la construcción de la escenografía, el alquiler del atrezo o que se construya ex profeso partiendo de los bocetos, hay que pagar derechos de imagen a los actores, dietas, transporte, a peluqueros, maquilladores, estilistas, vuestros honorarios, o sea, hay un largo etcétera, aparte de impresión, enmarcado, caja de transporte, montaje de exposiciones, seguro. Así que voy a intentar hacer algo global en una hora. Así que voy a intentar ser rápido.
Bien, voy a partir de una serie en concreto, que es Once Upon a Time, y lo que decía, voy a hablar de dinero. Esta serie realmente fue un salto al vacío. Como os comentaba también anteriormente, yo me especialicé en escultura y solicité una beca de fotografía a la agencia Magnum. O sea, para quien no sepa, la agencia Magnum es una agencia clásica de fotografía, de fotoperiodismo, digamos, o fotodocumentación fotográfica. Y no sé por qué, pero me dieron la beca. Yo presenté un poco, quizá era un absurdo. Me presenté una serie, quizá la tengo aquí. Sí. Vale. Yo presenté esto, que parece una tontería, y con esto conseguí una beca para irme a estudiar un máster de fotografía a Milán. Cuando terminé la Facultad de Bellas Artes, aquí en Granada, empecé a trabajar. Eché un currículum y el primer currículum que eché me contrataron de fijo dirigiendo el departamento de marketing y diseño de Carrefour. O sea, una cosa absurda. Después de 2 años, 4 meses y 3 días, les dije que yo no quería seguir allí, que yo no aguantaba un jefe que me dijese qué es lo que tenía que hacer y que me cortaba creatividad. Así que lo dejé todo, dejé mi trabajo, mi casa, mi coche, mi estudio y me fui a vivir a Milán. Y esto lo digo porque creo que es interesante que a veces apostéis fuerte por aquello que queréis. Las medias tintas en este mundillo no funcionan. O sea, o inviertes fuerte, apuestas o no vas a conseguir prácticamente nada. Así que a veces hay que lanzarse al vacío. Yo lo dejé todo con 28 años, que ya también estaba un poquito crecidito, pero no quería llegar a los 30, 35, mirar hacia atrás y darme cuenta de que había perdido mi vida en una empresa para la que soy solamente un número. No soy nadie, nada. O sea, cuando no les interese me lanzarán al vacío. Así que directamente me fui y me fui a Milán y me puse a estudiar fotografía. Sinceramente, no me sirvió para nada el máster de fotografía. No me interesó lo más mínimo. Pero bueno, ellos, lo interesante que tenían es que tenían muchos contactos. Entonces, venían muchísimas empresas que nos proporcionaban cuantías económicas para generar un producto. Estas imágenes que os he puesto antes, que os quiero mostrar, es con lo que gané la beca. Os van a parecer súper absurdas, son muy básicas, pero son vómitos de leche. Pero yo les dije que eran retratos. Como no tenía nada para conseguir esa beca y todo el mundo pues hacía street photography, pues yo dije, va, le mando esto. Así que me llamé a un amigo, compré 300 litros de leche y empezamos a vomitar leche. Así que hicimos estas fotos. ¿Cómo le vendí el producto? Diciendo básicamente que esto eran retratos, porque no hay retrato más fiel que una muestra de ADN. Evidentemente, imaginaréis que hay una alusión bastante evidente al semen. Así que con esto gané una beca de 12.000 euros y me fui a vivir allí. Lo paso rápido porque tampoco tiene mayor interés. Es una cosa bastante anecdótica. Vale. Estando allí, llegó una empresa que se llamaba Eberhard, que es una compañía de relojes de lujo suiza, pero tiene una subsede en Milán. Y nos dijo que nos patrocinaba lo que quisiéramos. No había una cuantía económica máxima, pero la única imposición es que teníamos que hablar sobre el tiempo. Entonces yo empecé a construir una serie, empecé a generar todo un concepto, partiendo del no tiempo, es decir, los cuentos infantiles nos cuentan un tiempo en el que no hay un tiempo, es decir, hace mucho tiempo, érase una vez, pero nunca hay una especificación concreta. Así que orquesté toda una serie, tampoco os voy a contar ahora por qué y por qué no, porque esto sería muy largo, se nos haría una conferencia demasiado larga. Pero me dijeron que podía pedir lo que me diera la gana. Mis compañeros, que éramos solo 18 de todo el mundo, porque el máster es bastante prestigioso, gente que pidió 200 euros. Otra gente que ya fue súper atrevido y pidió 4.000. 4.000 a mí no me sacaban de pobre, yo pedí 30 y no tenía nada, pero me la jugué. 4.000 no me servían absolutamente para nada en ese momento. Y evidentemente me dijeron que no me daban la beca. Frente a mis compañeros, pues no me la daban. Bueno, asumí las consecuencias. Pero a las 2 semanas me llamaron y me dijeron que si bajaba la cuantía económica, me darían el dinero para generar este producto. Y le dije que no, que como mucho bajaba 2.000 euros, no le pagaba a mi padre y a mi madre que me iban a echar un cable, pero cuando hacemos un presupuesto tiene que estar completamente cerrado
y hay que demostrar que tú lo has hecho bien. Entonces me la dieron. Y jugué muy bien mi baza porque en el proyecto solamente les daba un CD. Es decir, ellos tienen que imprimir y enmarcar. Algunos de mis compañeros, los más atrevidos, que pidieron 4000, ellos producían. O sea, tenían que generar la imagen y aparte impresión, enmarcado y transporte. Y a veces algunos fue muy listo y puso cristal museo, que es súper caro, es como 10 veces más caro que un cristal normal. ¿Qué supuso? Que perdieron dinero. Aquí, verdaderamente, conseguí beneficio. Y perdona que sea tan pragmático, pero es que hay que hablar de dinero porque es que este es nuestro negocio. Bueno, pues os muestro alguna de la serie. Quizá, para cortar un poquito, voy a enseñaros directamente la comparativa de imágenes. Así veis la realidad y cómo Photoshop interviene en crear el producto final. Esta es la imagen que, bueno, esto realmente era una página, la fotografía y todo lo demás es con Photoshop. Escaneé algunos cromos antiguos y los fui montando encima. Esta sería la imagen real que inicia esa serie y esto es como finalmente queda después de pasar por el programa Photoshop, sin más. Entonces os voy a enseñar cómo es todo real y cómo después se convierte en otra cosa. Evidentemente Photoshop es solo una herramienta, no es el objetivo, y eso es lo que sí que me gustaría que quedase claro. Hay que saber controlar Photoshop para saber cuáles son sus limitaciones y sus posibilidades, pero evidentemente no es el objetivo meter muchos filtros, es ser consecuente y utilizarlo a tu favor, porque alguien aquí, alguien del equipo, porque trabajamos con un equipo de hasta 20 personas, pues puso esto boca abajo. Yo con los nervios no me di cuenta, hice la foto, pero bueno, o sea, Photoshop te permite la posibilidad de darle la vuelta o aquí quitar el trípode, no me importa, es una cosa bastante fácil. Si no teníamos suficiente tiro, pues después clonamos y lo expandimos. La cara, pues igual, al final la foto es una mentira. La foto realmente es una imagen, es una escoria, es decir, yo también trato mis imágenes como una basura, como un subproducto, es decir, lo que me interesa realmente es el concepto. O sea, cuando genero la imagen, en el momento mágico es el que se produce en el estudio, en ese momento de disparar la foto. El subproducto es la foto final, aunque la gente entiende que ese es el producto, lo interesante, que eso es el objetivo, pero la foto no es el objetivo. El objetivo realmente es crear una historia, que surja el momento mágico en el estudio para que lo que tú tienes en la cabeza se materialice de alguna manera. Todo lo demás, al final, por eso digo que es la escoria, pero realmente es lo que después vendemos. Vendemos un concepto, no una foto. Vendemos una imagen también, un branding. Por eso también la importancia de que el artista cree una imagen de sí mismo, de cómo se expresa, de cómo se muestra públicamente, aunque eso es otro tema que podríamos hablar largo y tendido después. Bien, os enseño las imágenes. Aquí nos fuimos a Santa Fe, se nos estropeó uno de los generadores y al final tuvimos que recurrir a cosas tan básicas como los focos del coche para iluminar por aquí. Entonces pusimos todos los coches y empezamos a iluminar y solo disparamos con un flash. De hecho, aquí se ve el cable del generador de ese flash. Como evidentemente no íbamos a poder congelar el movimiento de las palomas, lo hicimos en otra toma y montamos. Esto lo hicimos en el estudio, realmente, pero el producto final es este. No sé cómo se verá ahí arriba, estará un pelín contrastado y quizás saturado los rojos, pero bueno, para que veáis lo que era. No suelo meter tampoco muchas luces, la gente siempre piensa que hago mucha pospo y que meto muchas luces, como mucho meto 2, 3, a lo sumo 4, si no es una escena excesivamente grande. Aquí es un nido de abeja, un flash de, creo que era de 1000 y una caja de luz para iluminar, para rellenar los negros. Pero me permite pues, meterle a otro brazo, esta es la mujer araña, por ejemplo, y dar la sensación de que estábamos en el bosque. Los mellizos, por ejemplo, los montamos así. O sea, sabiendo que Photoshop me permite esta posibilidad, directamente lo hago así en el estudio porque sé que después, en casa, voy a poder generar esta imagen. Pero es otra herramienta, es decir, igual que puede ser el taladro o el martillo para construir la escenografía. Todo, al final, suma para conseguir la imagen. Aquí igual, le amputamos las piernas
y le metemos esto. Había dos modelos que llegaron un día después, ya habíamos desmontado el set, así que directamente fondo gris y lo metemos en escena. Con Ángel pasó lo mismo, llegó al día siguiente, lo sentamos aquí, le amputamos las piernas, los brazos y nos montamos nuestra propia imagen. Aquí hay un juego. Bueno, quien no conozca a Peter Witkin, buscarlo porque es muy interesante. Peter Witkin suele trabajar siempre con muertos, con fragmentos de muertos, con personas con deformaciones físicas, y a mí me interesa muchísimo este autor, entonces este es un poquito un homenaje a Peter Witkin. Madame Titi, no teníamos acceso a un mono tití, así que nos fuimos al zoo, lo fotografiamos con las mismas condiciones de iluminación y lo montamos en la escena. La mujer pájaro, nos llegaron las alas de Alexander McQueen, porque yo trabajaba en ese momento en Milán, aunque esta serie la disparamos aquí en Granada, pues aunque la beca la conseguí allí, yo siempre produzco, en la mayoría de los casos, produzco aquí en Granada, salvo que esté en América, por ejemplo, y otra vez de producción en América, pero normalmente producimos en el estudio que tengo aquí en Granada. Las alas llegaron un día más tarde también, pero después las montamos en Photoshop. Aquí hicimos justo lo mismo, se monta. Aquí tuvimos un problema que corría muchísimo viento el día de la sesión fotográfica, así que las hojas se iban. Pues nada, las montamos después en pospo. Aquí eliminamos el trípode, que era el que simula la luz que procede del farol, y nos lo montamos así. Aquí más de lo mismo. Eso sí, fue un poco una tortura recortar todos los papelitos, todo el confeti, y lo montamos en el bosque. El humo siempre es real, para aquellos que piensen que son capas y capas. Bueno, esta es la escenografía, para aquellos que piensen que hay mucho de pospo o de 3D, que es el problema a veces cuando ven mis imágenes, que piensan que lo hemos hecho en 3D. El humo, no había techo y lo montamos. Como había presupuesto, nos fuimos a Berlín, disparamos en un bosque, disparamos, bueno, esta era la localización, la imagen real y el sándwich. No había ni caballo. El caballo lo hicimos también en otro sitio. Aquí igual corría muchísimo viento, pero me interesaba esta imagen para hacer un poco el cierre de la serie fotográfica. Así que nos sirve para montarla en el libro. Le metemos unos cuantos filtros, le metemos textura y ya está. Vale, pues voy ajustado de tiempo. Vale, otra serie fotográfica. Estando viviendo allí, pues solicité una beca al gobierno andaluz y me la concedieron. Y era para generar una serie fotográfica que se titulaba Circus Christi, que aquí en Granada se expuso, pero solamente estuvo 24 días. O sea, no, 24 horas. 24 horas. Porque, bueno, o sea, al parecer generó cierta controversia y censuraron la exposición y la chaparon. Ello me acarreó bastantes consecuencias porque me tuve que ir de vivir de Granada, me tuve que dejar barba, tuve que tener protección policial en la puerta de casa, mucha amenaza de muerte, tuve que interponer denuncias contra ciertos colectivos que me amenazaban de muerte, y todo por una serie fotográfica. Y esto lo digo para que recordemos que la imagen tiene gran poder. Nosotros, como fotógrafos o como artistas plásticos, tenemos un poder del que no somos conscientes. La imagen a veces duele, y en esta serie en concreto levantó cierta ampolla. Es una serie fotográfica ambientada en 1980 y ambientada geográficamente en Granada. Lo que hago es, de alguna manera, una reactualización del Nuevo Testamento, en el cual convierto a Jesús en un personaje que es el vocalista de un grupo de música que se llama Circus Christi, y su primer álbum se llama Holy Bible. Entiendo que sería la forma lógica de traer a la contemporaneidad a este personaje para que pudiese acceder a las masas. Ahora os voy contando un poco las imágenes. Esta sería un poco la primera, que es la portada de la serie, en la que se ve el cartel que anuncia a ese grupo de música.
Os he traído los bocetos para que entendáis que a veces el boceto es fundamental. Este boceto es un poco una cutrería. Os voy a enseñar bocetos cutres y bocetos muy bien elaborados. Y en este en concreto es una cutrería. Pero me servía para transmitir al equipo qué es lo que yo quería. Es decir, a estilismo para que buscase más o menos lo que tenía en la cabeza. A mi equipo que me ayuda para iluminar, pues exactamente igual, para hacer toda la composición de iluminación. A los actores para explicarle la pose. Entonces, ¿qué hago? Pues me cojo muchas imágenes que pueden ser desde mis bocetos, a fotografías de otros autores. Soy un ladrón compulsivo de imágenes y no tengo ningún pudor en hacerlo. O sea, considero que tenemos que robar las imágenes de nuestros predecesores para nosotros avanzar un pasito más y dejarle testimonio a las nuevas generaciones. Entonces yo lo entiendo así. Cojo imágenes de muchos autores, de libros, ilustraciones, me da igual. O sea, me nutro de todo. A nivel de imagen me nutro de absolutamente cualquier cosa, campañas de publicidad, pero también me nutro muchísimo de olores y de sonido. Cuando creo una imagen pienso en cómo tendría que oler el espacio y eso me ayuda a generar la imagen o el sonido ambiental que debiera de haber o incluso una canción me puede sugerir una escena. Entonces siempre me baso en eso. Bueno, pues este es el boceto, cutre show totalmente, pero esta es la imagen final. Entonces, esta es mi versión personal de la Anunciación. En el Nuevo Testamento es una fábula, el Nuevo Testamento, en el cual todo gira en torno al hombre. La mujer pasa a un segundo plano y la mujer sirve simplemente como complemento al hombre. Entonces, yo lo que quería hacer en esta serie es devolver el poder de decisión a la mujer. Entonces, en este caso, la visión personal de esa Anunciación en el cual no hay un ángel, es una niña. Es también una crítica un poco mordaz a la sociedad contemporánea. Todas las niñas quieren ser princesas, Disney siempre nos está vendiendo un producto de esperar al príncipe azul. Y María se prostituye para sacar adelante a su hijo. José es un camello de medio pelo, está en la cárcel y ella ejerce su poder de decisión para vender su cuerpo, para sacar dinero, para sacar adelante a su hijo. Una de las posibilidades, sin más. Pero yo lo interpreté de esta manera. Me parecía también gracioso, porque siempre meto en mis imágenes, aparte del golpe de vista rápido que te transmite una idea, hay pequeños secretillos, pequeñas historias paralelas, escondidas en el atrezo, en el vestuario, en la pose. En este caso, esto sigue estando todavía al lado de la estación de autobuses de Granada, y era una casería antigua, se llama Casería Nuestra Señora de la Piedad. Pero como el K está tan borrado, pone Sería Nuestra Señora de la Piedad, y efectivamente después se convierte este personaje en la Piedad al final de la serie. Entonces hay como pequeños juegos. Hago un estudio también del billete de 1000 pesetas que había en ese periodo, cuáles fueron las películas pornográficas que se produjeron en ese momento y que se emitieron en España, cuánto costaba entrar a un cine X. O sea, hay todo un estudio de documentación para generar una imagen. No es una imagen por sí, sino todo un estudio, un proceso. Bueno, aquí recurro a un boceto muy básico para hacer el parto, ¿no? el nacimiento. Y eso es lo que construyo. Entonces, una clínica en una casa semi-derruida. Estos son mis bocetos, soy malísimo dibujando, como podéis observar. Pero me sirve para después buscar imágenes de revistas, de cuadros, me nutro mucho de la pintura clásica. Y esto se convierte finalmente en esto, que es la foto final. Otro de los bocetos para construir la imagen final. Bueno, la anterior era la presentación en el templo. Cuando pasan 40 días, José tiene que presentar al hijo ante los sacerdotes del templo. Me parecía una escena demasiado falocéntrica, así que lo que hago es que María presenta a su compañera de burdel a su hijo y recupero ese protagonismo. En lugar de ser estos hombres que están en el templo, los sacerdotes, son sus compañeras y le presenta a su hijo con la mayor naturalidad del mundo. Y el espectador que ve las fotos se convierte a su vez en el cliente que está en el burdel. Ellas están mirando a alguien
Y ese alguien eres tú, pero también es un cliente, de tal manera que tú te conviertes en el cliente. Hay como muchos juegos. Boceto. Y aquí ya sí que nos venimos prácticamente a la contemporaneidad. Antes era un flashback a 1980, 81. Para que en la actualidad Jesús tuviese 35. Está demostrado que no murió con 33, sino con 35 años. Entonces, esto sería una crítica un poco a la sociedad contemporánea, esa imposibilidad a veces de acceder por parte del colectivo joven a una casa digna. Entonces hay muchísimos juegos aquí escondidos, porque hay aquí preservativos en el suelo, porque hay un bote de popper, porque hay aquí un porro, el juego irónico de por qué hay aquí un Sagrado Corazón cuando él realmente sería Jesús. Hay como muchos juegos irónicos. Boceto para San Juan, y esta es la foto final. Se modificó bastante, porque en el proceso de trabajo, cuando estábamos construyendo la escenografía, me di cuenta que no me interesaba demasiado el agua, sino el concepto del fuego. Entonces Jesús se da cuenta que es gay, rompe con toda su vida anterior, quema todo su pasado y renace como una especie de ave fénix. Entonces, en lugar de hacerlo como en la religión judeo-cristiana a través del agua, la purificación, la limpieza, yo lo hago a través del fuego. Tendría un concepto mucho más satánico. Pero no me interesaba el concepto satánico, sino el hecho de renacer, de quemar y empezar de nuevo. De hecho, también la religión cristiana lo ha usado muchísimo para eliminar aquello que no quería. La quema de libros clásica, por ejemplo, en Virrambla, que era el sitio donde se quemaban. Entonces, como un signo de limpieza y de purificación. Pues bien, Jesús se enamora de Juan y, este sería el boceto, se convierte en el vocalista de un grupo de música. Y esos son sus apóstoles. ¿Qué hicimos? Alquilamos la sala planta baja, alquilamos a un grupo de música que nos cediera los instrumentos musicales y que le diera una clase rápida de cómo coger esos instrumentos y cómo tocarlos muy rápidamente. Así que un domingo por la mañana, barra libre, mucha música y hacer la escena. O sea, es como... Las escenas tienen que ser divertidas. Yo sufro mucho cuando disparo, pero me tengo que divertir también. O sea, es un poco contradictorio, pero es así. Bueno, pues Jesús con sus 12 apóstoles, la última cena, pues recurro a cosas como Leonardo da Vinci, una campaña de publicidad francesa, no sé, este era Eugenio Recuenco, pues monto un poco todo. Esta era otra de las posibilidades, pero finalmente la descarté, y lo ambientamos en un polígono industrial de cualquier ciudad grande, periférica, la zona periférica de cualquier ciudad grande. Y esta es mi visión personal de la última cena. Hay muchas historias, porque tiene una esvástica nazi, porque hay un personaje aquí que solamente se ven unos pies. ¿Qué está pasando, no? O sea, invito al espectador a que, dependiendo de sus vivencias personales, reinterprete las imágenes a su antojo. No me gusta cerrarla, y ahí creo que también radica la calidad de una foto, en que no haya una sola lectura, que no sea fast food. El beso de Judas me inspiró en Pierre and Gilles, una campaña de publicidad, whatever, no sé ni dónde sale, pero me interesó, la recorté, la monté y creo mi beso de Judas en un cuarto oscuro de cualquier discoteca de ambiente gay. Entonces, bueno, pues aquí yo pensaba que esta foto era la que más daño iba a hacer cuando se expusiese, y realmente fue la primera que he mostrado, la Anunciación. Malinterpretar un poco la forma, mi visión personal de María. Bien, pues esta es la foto de la crucifixión, del boceto, perdón, y esta es la foto final. Una imagen igual, completamente abierta, no sabes si le han pegado una paliza, tiene un coma etílico, ha tenido un accidente, pero no quería recurrir al madero, ¿no? A la cruz. La cruz se convierte en una sombra. Esta sombra de aquí es la cruz para mí. No sabes si si la policía ha llegado, si están haciendo un cacheo, no sabes qué pasa. Y eso es lo que a mí verdaderamente me interesa. Esta foto no se pudo hacer finalmente porque tuvimos un problema. Llegó la UCI, nosotros estábamos haciendo otra toma, ellos se tenían que ir y finalmente no se pudo hacer. Pero la he traído para que veáis que a veces surgen imprevistos y aquello que quieres, por mucho que lo tengas orquestado, por muy bien que esté todo planteado, no se puede hacer. Este es para hacer Jesús yacente. Una vez que ya ha muerto, pues veis, me recurro a Erwin Olaz, a Bettina Reims, aquí a Manteña, por ejemplo, un clásico.
pues yo hago una reinterpretación más clásica quizá, manteña, ¿y qué hago? Me voy a un quirófano, conseguimos alquilar el quirófano, nos dan solamente 1 hora y media para hacerlo absolutamente todo, iluminar, hacer la sesión y limpiar. Nos llevamos a un equipo rápido, hicimos todo y esta es la visión personal de ese Jesús yacente en un quirófano. La resurrección y ese mismo espacio, el quirófano, modificamos todo, quitamos todos los aparatos y lo convertimos rápidamente en esto, en 1 hora y media. Bueno, aquí hay muchos juegos, por ejemplo, porque hay una cámara. Para mí se convierte la cámara en el ojo divino. Dios, el ojo que todo lo ve. Las Tres Marías, la resurrección. Y aquí, con mi pasado de escultor, pues me inspiro en Miguel Ángel, en la Piedad Vaticana, en David LaChapelle, en Bettina Reims, y construyo mi propia piedad. Una casa igualmente, derruida. Este no me sirvió de mucho, era un boceto previo para la duda de Tomás, y esta es la imagen, el boceto de la imagen que después produzco. Me interesó finalmente mucho más un clásico del tenebrismo, Caravaggio. Cojo también Bettina Reims, una campaña de publicidad, y lo construyo así. O sea, es decir, la importancia de conocer la historia del arte y las posibilidades del programa Photoshop para generar una imagen. Hay que ser muy consciente de cuál es el objetivo final. Bueno, voy a enseñar, los bocetos ya están. No sé si queréis que os enseñe making of para que veáis, bueno, os voy a enseñar la comparativa de cuál era la imagen real y la imagen final. Esta era la foto inicial, antes de Photoshop, y esta es la final. No sé cómo la veréis ahí, quizá está muy apagada de color. Foto inicial, sin techo, y una vez que pasa por el programa. Boceto, iluminación, esquema de iluminación, el set y foto final. Igual, no tenemos techo, eran mis primeras series y no tenía ni idea de cómo hacer la iluminación con techo. O sea que esto pasa. Bueno, pues nada, hacemos fotos a paredes con desconchones y lo montamos. Foto inicial, los quitamos de escena evidentemente porque después sí que metimos fuego y montamos. De hecho le di la vuelta a la foto, si os dais cuenta. Foto inicial y final. Hacer la imagen. Mi imagen en muchas ocasiones se convierten en una especie de Frankenstein. Son fragmentos de muchas otras imágenes. O sea, de esta foto me interesa el brazo, lo recorto y lo monto. O sea, no soy nada purista. O sea, todo sirve para generar una imagen final, que es lo que me interesa. Boceto, imagen real y imagen montada con Photoshop. Imagen real, montaje. Igual, foto real y pasada por postpo. La Piedad, aquí creo que no es la misma imagen, la misma pose. Cogí la cabeza de otro sitio y se la monté. Incluso la ventana, si veis. Cometí una torpeza. Fue la primera foto escenográfica que hice. Esta es mi primera foto escenográfica realmente. Cometí esa torpeza. La imagen en el set y después de postpo. Real, postpo. Real y postproducida. Vale. Making of quizá, después si tenemos tiempo, me centro un poquito en el making. Vale. Esas dos primeras series, o sea, como os comentaba, fueron fruto de becas. La serie Circus Christi la hicimos solo con 5.980 euros, que fue una beca de la Junta de Andalucía, que ya no tienen esas becas, antes se llamaba Beca en Formación Artística. Bien, estando ya de vuelta aquí en España, yo empecé a trabajar con Eugenio Recuenco, que es un fotógrafo que si no lo conocéis debierais echarle un vistazo, es súper interesante.
Estando con él, le habían dado una beca, un banco suizo que se llama BSI, Banca Svizzera Italiana, y previamente, el año anterior, se la habían dado a Erwin Olaf. Después se lo dieron a Eugenio Recuenco y después me la dieron a mí. No sé, un día me llamó alguien de la compañía y me dijo que querían tomarse un café conmigo. La verdad que no me pillaba el autobús de camino, pero bueno, aún así me la jugué, me pillé un billete de avión que me costó un ojo de la cara, me fui a Suiza, me tomé un café y 4 horas más tarde me cogí un vuelo de vuelta y me vine para Granada. Me tomé un café con él y me propusieron presentar una propuesta para hacer bueno, ellos lo llaman calendario, realmente es una beca de 150.000 euros, habían seleccionado a 10 fotógrafos de todo el mundo y querían ver cuáles eran mis posibilidades, que se las jugaban conmigo. Así que me tomé el café, me volví, empecé a darle vueltas y me impusieron que no podía ser nada sexual, nada polémico, nada vinculado al cuerpo, nada violento, y entonces, claro, me dejaban a mí cao. O sea, es que son mis temas, que no hubiese drogas, que no hubiese... Así que al final dije, vale, pues os la meto un poco doblada. ¿Qué hago? Me voy a los cuentos infantiles, que realmente el origen de todos los cuentos infantiles hay una visceralidad, hay algo muy, muy oscuro. O sea, realmente es lo más oscuro del ser humano. Y entonces yo lo disfrazo todo de cuentos infantiles, pero realmente estoy hablando de otro concepto mucho más profundo, mucho más atávico. Y bueno, pues les presento el proyecto. De hecho, os voy a enseñar incluso los bocetos, para que veáis que hay bocetos cutres, como el de Circus Christi, y otros bocetos que te los tienes que currar mucho para conseguir que te den la beca. Bien, de esos 10 artistas pasamos una criba a 3. Yo le presenté el proyecto, pero dije, no, me voy allí y se lo explico en persona. Y fue el error que cometieron los otros 2. Mandaron simplemente vía mail el proyecto. Yo, nuevamente, me gasté otra vez el dinero, me fui a Suiza y les presenté el proyecto y lo defendí delante del tribunal. Y eso hizo que al final me llevara la beca. O sea, una beca de 150.000 euros es muy complicada que te la den en España. Pero bueno, ellas me la dieron. ¿Cómo presenté ese proyecto? Bueno, esta imagen realmente no estaba en esos bocetos, pero es la imagen que inicia esta serie fotográfica. ¿Qué hago? Yo os cuento ligeramente la historia porque tiene importancia, porque ahora me acabaréis preguntando por qué aparece un violín. Ellos son un banco suizo que invierten en música también, aparte de en arte. Ellos tienen 3 Guarnieri del Jesús. Realmente es un violín que es como si fuera un Stradivarius, pero el constructor, o sea, el maestro violinista que construye los violines es Panete, como si fuese Stradivarius, ¿no? El violín cuesta en el mercado 2 millones de euros cada violín. Y ellos los coleccionan y se los ceden momentáneamente a algún músico para que lo toque en algún concierto muy concreto. Y esto lo que hace es que revaloriza progresivamente en el tiempo esos violines. Ellos tienen su propio logotipo, pero de alguna manera el violín se ha convertido en el leitmotiv, ¿no? Una especie de segundo logotipo de la empresa. Pues Eugenio Recuenco, ¿qué hizo? Desestructurar completamente el violín y creó historias. Erwin Olaf cogió cuadros clásicos flamencos y en los que apareció un violín y entonces los reconstruyó casi milimétricamente. ¿Yo qué hago? Pues directamente me invento una historia, que hay como una especie de voz en off, que sería Merlín, que mientras da una clase de música al rey Arturo, en ese caso el príncipe Arturo, le explica la historia del violín que tiene entre manos. Y la historia es que Gepetto construye ese violín con el trocito de madera que sobra de hacer a Pinocho. Entonces, eso ya le confería ciertas capacidades mágicas al violín. Y ese violín va pasando de cuento en cuento, modificando la moraleja de esa narración infantil. Yo le vendí así el producto y ellos estuvieron encantados. Pensaban que no estaba hablando de violencia, que sí que me interesa muchísimo la violencia en mi serie, y bueno, pues esa era la imagen introductoria de ese calendario, porque realmente ellos lo que hacen eran 400 calendarios, no como el concepto que tenemos nosotros, sino 400 cajitas con su marco, con hojas intercambiables en los que la fecha prácticamente era una línea minúscula que no se apreciaba, y esas 400 ejemplares estaban firmados y numerados todos por mí. Me pagaron billete en primera clase, que fuera a controlar la impresión fotográfica, aprobase cada una de las impresiones en una Heidelberg, en una imprenta que costaba más de 1 millón de euros, y después se le entregaba a los 400 mejores clientes del banco.
teniendo en cuenta que ellos solamente tienen sede en los paraísos fiscales. O sea, era lo mejor que me había pasado hasta el momento, porque, no sé, Prada, por ejemplo, mueve su capital económico con ellos. Era muy interesante. Bueno, esta es la primera imagen, en la que vuelvo a recurrir un poco a esos cuentos infantiles, que a mí me interesan muchísimo, y este es el boceto. Este boceto es capas y capas con Photoshop de diferentes ilustraciones, algunas que hago yo y otras veces directamente que las cojo de cuentos infantiles, de revistas y las modifico y las convierto con los filtros en esto, en lo que estáis viendo. Pues este es el boceto que creo y esta es la imagen final. Todo lo que veis es falso, está todo construido, es decir, los muebles están hechos a medida, la ropa está hecha a medida, todo, absolutamente todo lo que veis. Las paredes son de poliuretano, o sea, esto mentira. O sea, mentira en el sentido de no es real, no es una construcción de un castillo, sino que la construimos nosotros en el estudio. El boceto de la cabaña de Gepetto y nos lo construimos en el estudio. Igualmente, todo lo que veis es real. La cristalera, como haya presupuesto, nos pedimos a un vidriero que nos hiciera la cristalera. La ropa toda, todo está hecho a mano en el estudio. Boceto de la torre para el cuento de, en español creo que es Rapunzel o algo así. Foto final. Nos lo construimos también en el estudio, la torre. El mugo es real, las tejas son antiguas, de un negocio de derribo, las pizarras son reales, la hiedra es real y el bosque, nos fuimos a Sierra Bermeja, disparamos las fotos para conseguir esos pinsapos, que es un árbol endémico de esta zona. Está bueno, tampoco es cuestión de contaros la historia. Bueno, pinsapos, unos pinos. Rupertinsky, creo que se llama, o el enanito saltarín. Pues bueno, aquí lo que os contaba, ¿no? Por ejemplo, el príncipe llega porque escucha la melodía que ella toca con el violín. Aquí, en Rupertinsky, ella hace girar esa rueca para conseguir convertir la paja en oro. Y esta es la foto. Los gatos son reales. Bueno, es una misma gata, se llama Antonia. Y la hicimos dos veces, la metimos. Aquí es una ilustración de alguien que me encanta, de Edmund Dulac, y la princesa y el guisante. Cambiamos el guisante por el violín y construimos esto. Compramos un montón de colchones, pero finalmente nos dimos cuenta que cuando ella se sentaba, ella es Miss Italia. Me la encontré en el avión cuando iba a Milán, me pareció muy mona, yo no sabía que era Miss Italia y se lo propuse y se vino a Granada para hacer la foto. Y bueno, lo que quería contar, los cojines, o sea, los colchones, al final es un cubo de madera en el cual simulamos que eran colchones, porque es que ella se hundía, así que al final necesitaban una base estable. Después enseño el boceto, el making of. Alicia, y no, hicimos esto, o sea, con unos andamiajes, ahora os veis las imágenes, pero prefiero enseñaros la foto final. Aquí la ropa igual, Carmen se curró, incluso en vez de meterle tul, orejitas de conejo, o sea que está todo como muy pensado. Aquí habíamos suscrito un acuerdo con la Alhambra, pero que aparte que cobra 1.500 euros por hora para una sesión fotográfica, la gracia es que ellos se quedan con los derechos de imagen, es decir, tú no se la puedes vender a terceros. Por tanto, con esa cuantía económica y con ese problema, que evidentemente yo ya no le podía vender la imagen al banco, pues lo que hicimos es construirlo en el estudio. Nos fuimos a un anticuario, conseguimos la puerta y me fui a un vivero. El hombre se quedó un poco rayado porque le dije, necesito un camión de plantas, pero al día siguiente te las traigo. Y dijo, ¿qué? ¿Cómo? Digo, sí, mira, quiero todo esto. Hicimos un estudio de cuáles serían las plantas que verdaderamente tendría que haber en ese jardín. Digo, pero te las devuelvo. O sea, vamos a llegar a un acuerdo económico de alquiler de planta. Si se mueren, me las quedo. Entonces, bueno, pues así fue y construimos un poco este harem, como esta terraza, un espacio íntimo por la noche con el sultán. La sirenita y mi visión de la sirenita. Está hecho bajo agua, aunque
parezca mentira, pero está hecho todo bajo agua. Entonces, cojo una... Realmente esta es una imagen de Aini Leibovitz, pero ella la había cogido de una ilustración de un canadiense. Entonces, yo modifico un poco la imagen de Aini Leibovitz, me la llevo a mi terreno, una chica tocando el violín, este sería el boceto, esto no es Aini, esto es mi boceto ya modificado con Photoshop para meter a Aini, para hacer el boceto de mi imagen propia. Finalmente hacemos esto. Y ahora enseño un poco el making of. Me baso aquí un poco en los cuadros pre-rafaelitas e ingleses. Esto son como 10 cuadros, pero lo he ensamblado en una sola imagen, en este boceto, para crear mi Bella Durmiente. Por tanto, ella no despierta con un beso del príncipe, sino por la acción de la melodía que toca. Entonces, aquí, aunque no se aprecie mucho, es un lago que construimos dentro del estudio, con agua, un tanque. Esto se hizo todo partiendo de una pella de barro, se modeló, se sacó molde, se rellenó de resina después porque era molde perdido. Todo se hizo a medida. La rueca la conseguimos también en un anticuario. Caperucita, boceto y foto final. El lobo se nos murió una semanita antes, así que como había presupuesto lo disecamos en Santa Fe, un taxidermista que hay muy bueno, y bueno, ya solucionamos el problema de que se moviese el lobo en escena. Y ya está. ¿Qué hicimos? Pues construimos el set con 2 semanas de antelación, sembramos semillas para que creciesen y fuesen germinando. Piel de asno, boceto, y un año después tengo la suerte que un 15 de junio en Málaga, al lado del casino de Benalmádena, tenga las mismas condiciones de iluminación y tenga esto. O sea, la suerte de bocetar esto y conseguir un año después esto, cuando ya me habían aprobado la beca. Y este es un poco no es las crónicas de Narnia, sino que es La Reina de las Nieves, que es un cuento en el cual se basan para hacer las crónicas de Narnia. Entonces, esta bruja, lo que hace una bruja de las nieves, robaba niños, secuestraba niños. Entonces, nos llevamos el caballo al estudio, compramos 2 toneladas de sal para simular la nieve. Como había presupuesto, nos fuimos a Noruega, disparamos las fotos del fondo en Noruega, imprimimos eso a 16 metros por 3 metros de altura y nos sirvió de fondo. Después compramos también nieve artificial, de la que se utiliza en cine, un gran ventilador, metimos la nieve y conseguimos la imagen. Vale, pues para que veáis la importancia del boceto, voy ajustado de tiempo. Bueno, os enseño la comparativa real. Vale, foto real y una vez que pasa por Photoshop. Todo lo que veis está hecho con pincel, dibujando, como antiguamente. En vez de un lápiz, una acuarela, pues lo hago con las diferentes posibilidades que te ofrece los pinceles. Me interesaba muchísimo uno que es wet, que es como húmedo, que es como una acuarela. Pues está todo dibujado a mano. Boceto y la foto a mitad de construcción del set. Personaje, foto final. Esta era una de las posibilidades que teníamos para construir la cabaña de Gepetto, pero finalmente me decanté por esta otra versión. Bueno, esto es para que mis carpinteros supiesen cómo había que hacer a Pinocho. Aquí para estilismo, por ejemplo, que me interesaba este tipo de vestuario, que fuese bastante ancha la camisa. A veces lo que hacemos es que si no lo hacemos a medida, lo alquilamos en Madrid. Normalmente Cornejo es una sastrería impresionante que suele ser quien nutre a las grandes películas en España de vestuario. Son fantásticos. Entonces tú vas allí, tienen como 7 naves gigantes con varias plantas. Tú dices, quiero una camisa del siglo XV de este color, con estas texturas y con estas manchas incluso. Y te llevan a la sección exacta y tienes todas las posibilidades. Pero me interesaba, ¿no?, el hecho de las manos, para transmitir esa sensación, esa idea a todo el equipo. Durante la construcción del set, una de las pruebas de iluminación y foto final. Boceto, ya lo enseñaba antes,
construyendo la torre en mitad del estudio, una prueba de iluminación, foto final. Boceto, set, prueba de iluminación, imagen final. Igual. Ese era el boceto. Aquí veis cómo tuvimos que ir construyendo todo. O sea, necesitamos mucho tiro. La nave mide como 600 metros cuadrados. Foto final. Alicia. Aquí ya la había quitado. A ella prácticamente empalamos a la niña. Pusimos un puntal, un cuadradito muy muy pequeño de madera con un cinturón para poder anclarla, que casi le cortamos las piernas porque le apretamos demasiado, y la imagen. Boceto durante la construcción de la escenografía, prueba de iluminación, más pruebas de iluminación, más pruebas y final. Boceto y la imagen real. El problema es que este tanque, yo me empeñé en un tanque de un acuario muy concreto y había 7 tiburones. Así que tuvimos muchos problemas porque tuvimos que darle de comer 2 veces a los tiburones antes de hacer la sesión fotográfica. Tuvimos que hacer un seguro de vida muy, muy especial porque, claro, el seguro estamos enfrentándonos a meter a 4 porque realmente aparecen en la imagen final 2 personas, pero metimos a cuatro modelos diferentes, aunque después me decanté solo por 2. Es que había que hacer un seguro de vida porque es que era peligroso. Entonces, ella, verdaderamente, Claudina, se la jugó mucho porque la temperatura del agua estaba a 15 grados. Ella aguantó 1 hora debajo del agua, con las pesas, estos son pesas, manteniendo la pose, aguantando la respiración, porque cada 30 segundos ella no podía ver porque el agua es bastante ácida por la orina y las heces de los peces, entonces le escocía mucho el ojo, entonces no veía nada. Tenía que confiar en que el buzo cada 30 segundos le daba oxígeno. Era su primera vez que hacía buceo. Anclada por las pesas, manteniendo la pose y encima tocando el violín. Después, otra de las modelos que finalmente no apareció en la toma final. Y verdaderamente el peligro estaba no en los 7 tiburones, sino en 2 tortugas que son más peligrosas porque muerden y te arrancan el trozo. Entonces, el día de antes, a mí no me lo habían dicho, y habían realizado una especie de documental en este tanque. Se había metido uno de los periodistas, le había pegado un bocado, se lo habían tenido que llevar a urgencia, y a mí no me lo habían dicho hasta que no habíamos metido ya una modelo dentro. O sea, yo estaba en ataque de pánico porque, imaginaos, o sea, me estaba enfrentando a algo que no era capaz de controlar. Bueno, independientemente de eso, nada, las tortugas se sienten muy atraídas por el brillo, porque claro, reconocían el vestuario como si fueran las escamas de los peces. Entonces, era siempre una lucha continua para que las tortugas no mordiesen. Bueno, mordiesen, por explicarlo de alguna manera, pues son picos. Pero bueno, ya veis que aquí un encontronazo. Esto es para que veáis que es verdad lo de los tiburones, porque lo cuento, pero la gente dice, sí, claro, esto es como que showman, ¿no? Pues no, es verdad, estaban ahí. Además son tiburones punta negra, que son los de la película Tiburón, pero en chiquitito. Claudina dentro, más pose de Claudina, haciendo pruebas de iluminación al principio. Aquí ya teníamos casi la pose, el encuadre definitivo. Peces que me servían, había dos tiburones tigre, que son estos, y bueno, el modelo, más fotos de toda la sesión fotográfica y la foto final, una vez que pasa por el programa. Boceto, durante la construcción, aquí sí que se ve un poquito más el agua, haciendo pruebas de iluminación y foto final. Caperucita, construyendo la escenografía, ¿veis? Esto no aparece en escena final, pero nos hicimos una impresión larguísima de más de 10 metros de un bosque con niebla. Aquí habíamos sembrado soja, que crece, germina muy rápido. Le metimos el humo, pruebas de iluminación y el producto final. Piel de asno, que no es un cuento muy conocido en España, es mucho más conocido en Francia. Durante las pruebas de iluminación. Y aquí
durante la construcción. No pudimos hacer la foto juntos porque el caballo se asustaba muchísimo, entonces tuvimos que comprar césped artificial muchísimo porque se escurría el caballo en el estudio, así que hicimos una pasarela gigante de césped artificial, lo recubrimos después con 2 toneladas de sal y lo montamos. Tampoco lo podíamos anclar, así que lo que hicimos es una foto por un lado, no se podía anclar porque si no el caballo salía tirando con el trineo que habíamos construido, y la imagen definitiva. Voy bien de tiempo. No sé, ¿queréis que os enseñe cómo es un poco el making of? Vale, pues os enseño un poquito la construcción de la escenografía. Solo 39 fotos. Es que en otras tengo hasta 100, así que voy a pasarlas muy rápido. Bueno, la construcción del set de La princesa y el violín, en esta ocasión. Como veis está todo un poco bastante sucio, porque es que hay mucha gente trabajando, con mascarilla, está todo siempre así, el estudio. Esta es la nave, este es el estudio. Uy, me he pasado. Hay diferentes sets, de tal manera que por la mañana puede disparar una toma, por la tarde otra y por la noche otra. Cuando trabajamos así, lo que hago es concentrar absolutamente todas las sesiones fotográficas, como máximo en una semana, 10 días, porque ya que tienes al equipo, no concentro. Te necesito en disponibilidad absoluta, por ejemplo, en estilismo, o en peluquería, o en maquillaje, toda esta semana. Y entonces concentramos todo, es mejor que dispersarse, o al menos a mí me gusta más. Y bueno, aquí veis un poco una panorámica del estudio, aunque hay un tercio más por detrás de esta pose. Bueno, ya veis un poco, aquí se nota que vino mi madre, ya había limpiado un poquito, la verdad que la mujer me ayuda muchísimo. Bueno, el trineo, el inicio de la escenografía de La Bella Durmiente, la parte externa de la cabaña de Gepeto. Bueno, ya veis ahí al fondo el andamiaje para Alicia. Entonces lo que hicimos es toda una estructura de andamio, después hicimos otra estructura de madera que recubrimos con tela metálica y después la recubrimos nuevamente con tela de arpillera. Y sobre esa tela de arpillera la recubrimos con tierra de turba que no pesa tanto y con algunas piedras y raíces reales. Bueno, aquí ya es un poco el poliespan que usamos para generar las paredes. Aquí a mitad de construcción el set de Merlín. Igual, la torre a mitad de construcción. Ya veis, aquí está la estructura de madera, la tela metálica y la tela de arpillera. Aquí lo que hicimos después es limpiar todo esto, lo llenamos de colchones, pusimos la estructura sobre la que se sustentaba a la niña que interpretaba a Alicia. Aquí arriba pusimos un arnés anclado al techo a una de las vigas para el personaje de su hermana, para que la actriz estuviera segura. Aquí esto es para Rupertinsky, la parte del fondo. Bueno, esto un poco todo a mitad de camino, para que veáis que es real, que cómo se hace esta mentira, cómo nos lo inventamos. Aquí ya metiendo un poquito más de atrezo. Esto un poco como producción en cadena. Hay gente, pues estuve construyendo este set, yo voy iluminando, pues yo voy a disparar ya, yo voy maquillando. Bueno, ya veis un poco cómo es todo. Cuando trabajas con niños tienes que saber hacerlo entrar en el papel y eso, bueno, es otro tema. Vamos mal de tiempo. Vale, pues aquí ya veis un poco por dónde van las cosas. Vale, después de esta serie, que eran como 150.000 euros, esta otra serie directamente la produje yo. No conseguía la beca para generarlo, así que me lancé al vacío y la construí directamente yo. Aquí lo que hago es una especie de versión personal del Purgatorio de la Divina Comedia de Dante. Entonces yo lo ambiento en una especie de submundo en el cual todos esos personajes están en diferentes celdas y están ahí en una especie de letargo pagando su pena, y la condición es que cada día tienen que excretar una sustancia blanquecina, que es el alimento del que se nutre el señor del inframundo.
sea, en mi visión, ¿no? En mi historia. Entonces, ese sería el pasadizo que conecta nuestro mundo con ese inframundo. Y estos son los diferentes personajes que cohabitan en ese inframundo. El hombre pájaro, todo lo que veis es exactamente igual, real. O sea, las alas se construyen, todo. El vestuario es original en este caso, de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Casi todo es del ejército nazi, porque me lo cedió un museo directamente. Tuve mucha suerte. Les presenté el proyecto, les gustó y me cedieron toda esta ropa. Esto igual. Aquí me nutro un poco de Leonardo da Vinci, de esos bocetos, de esas construcciones que él hacía, ¿no? De esos inventos. Entonces construimos una bicicleta con una que encontré antigua de los años 40, allí en el pueblo donde viven mis padres, y modificamos las ruedas con, creo que se llama bobina, la de los cables. Entonces había una al lado del contenedor en la nave y directamente la desmontamos y nos sirvió para hacer estas ruedas. Aquí el anciano y las luciérnagas. Utilizamos las luces de Navidad para simular esas luciérnagas y esta especie de biblioteca andante también se construyó. Como no tenía muchos libros, tenía como 100 libros solamente, ¿qué hice? Pues los fotografié en una posición, me los llevé a otra posición y son como varios sándwiches de imágenes. Sin mover la cámara, fija con el trípode y lo voy montando. Con los trocitos de madera que sobraron de esa bobina, pues construimos el caballo. Y con las ruedas de la bicicleta, que no me servían de antes, que le pusimos las de madera, pues me sirven para ponérsela al caballo. Siempre hay guiño a la historia de la pintura, a Goya, a Delacroix. Otra de las imágenes es Stultifera Navis, es una historia muy larga, es como los libros de caballería, pero otro movimiento literario que se llamaba Stultifera Navis. Los peces de espada, es decir, todos esos personajes cohabitan ahí, tienen que excretar esa sustancia. Y invito siempre al espectador a que las busque, entonces tiene que saber dónde están los frasquitos con esa leche, que después las tiene que recuperar, lo van recolectando otros personajes que ahora veréis en esta serie. Aquellos personajes que no excretaban la sustancia pactada con el Señor del Inframundo eran torturados. Aquí estaban sometidos a una batalla, tenían que matarse entre ellos, les ponían esta máscara y entonces era una batalla tenía que quedar alguien vivo. Y todo lo que veis es real, las cabezas de pez espada son reales, se encargaron una semana previa a la pescadería, me las trajeron y obligamos a los modelos, a que metieran las cabezas dentro. Fue una tortura porque se disparó en noviembre y ya veis que empieza a hacer fresquillo. Tenían aceite en el cuerpo, con lo cual cualquier movimiento de aire les ponía a los pezones para cortar vidrio. Olía muy mal la cabeza, así que lo que hicimos es ponerle el humo con sabor a fresa, porque después metimos ahí un poquito de humo. Entonces, cuando mezclaba la fresa con el olor a pescado, así que pusimos pachuli como incienso y ya esos tres olores se mezclaron y es que te daban ganas de vomitar, pero tuvimos que hacer así la sesión. Y ellos lo pasaron muy mal porque tenían la cabeza completamente metida dentro de eso y era bastante angustioso. Pero bueno, son parte del oficio. Ser modelo implica esto. Aquí igual. Sí, bueno, ellos se metieron muy bien en el papel. Él es Pepe Cantero es un actor con la copa de un pino, o sea, un clásico de haber hecho películas, un montón. Lo contratamos para la sesión. Él, por ejemplo, es peluquero, tiene una peluquería aquí en Granada, underground, pero Antonio se metió en el papel y le pedía que le pegase, o sea que salió muy real. Creo que he traído incluso un vídeo para que veáis cómo le metía caña. Entonces le pedía, se metió en el papel y la verdad que las sesiones son bastante divertidas. Aquí me permití el lujo de amordazar a mi padre, un poco en ese concepto filosófico de Nietzsche, ¿no?, de matar al padre. Entonces lo metimos ahí, aquí creo que eran 3 toneladas de sal, una barbaridad. Metimos sal y sal para simular esa nieve y pude amordazar a mi padre, maniatarlo y torturarlo durante un par de horas. Tampoco soy tan malo, pero me permití el lujo a nivel filosófico. La habitación del viento, aquí también torturan a las personas violándolas y también fue un poco por casualidad. La modelo que iba a interpretar a este personaje
prefirió quedarse en casa echando la siesta. Yo ya tenía la sesión toda programada, los actores allí, ella no se presentaba, así que directamente le pedí al maquillador que si me prestaba a su novio y lo metimos en escena. Entonces, bueno, la verdad que, bueno, tampoco es cuestión de contar todo, pero hay como un montón de jueguecitos que son como ciertamente maliciosos, ¿no? El hecho de los calzoncillos, que sea un sagrado corazón y que esté a la altura, bueno, pues eso. En esa imagen no sabes si realmente está sucediendo todo a la vez. A mí me interesa que la gente se cuestione qué está pasando, si es todo a la vez o son 3 imágenes que yo he ensamblado en ese momento, es decir, 3 escenas que cohabitan en un mismo espacio geográfico, y eso me gusta muchísimo. La verdad que lo pasaron muy mal porque hacía mucho frío, tuvimos que meter un ventilador y es que todos se resfriaron al día siguiente, estaban mal, pero bueno, mis sesiones a veces son así. Estos son los personajes que van recolectando en esas diferentes estancias esa sustancia blanquecina, entonces mezclan las sustancias para crear ese alimento del dios del inframundo. Aquí hay un homenaje un poco al Bosco, que es un autor que me interesa muchísimo, sobre todo en el Jardín de las Delicias hay una especie de demonio que se va tragando a los personajes y los va como escupiendo en una especie de burbuja. Pues bueno, también me inspiré un poco en eso. Y aquí es la despensa, donde van acumulando todo ese alimento. Y aquí es donde cerraría un poco esa serie, son solo 14 imágenes, si no me equivoco. Bien, pues enseño un poquito de making of, localización, montaje, bocetos. Vale, yo creo que aquí podríamos hacerlo incluso rápido. Si paso las imágenes para que veáis un poco, no es exactamente un vídeo, sino que lo voy pasando para que lo veáis rápido. Cómo se va metiendo todo. Ahora lo puedo pasar más lento. Veis cómo es la localización en el estudio, cómo se van metiendo cajaluz para rellenar, trabajo muchísimo con cacerola y nido de abeja. Aquí trabajé, si no me equivoco, con 5, 6, 7 luces. Pero bueno, fue una cosa excepcional porque realmente necesitaba algunas para simular la luz que procedía de las ventanas. Pero como luces realmente que iluminan la escena, habrá 3 solo. Bueno, ya veis un poco con los modelos. Las cabezas de espada están colgadas, ¿eh? No penséis que están soportando ellos, pesan muchísimo. El humo que es real igualmente. Bueno, vamos a avanzar y después ya si acaso volvemos. Os enseño los bocetos y la imagen final. Me interesa no solo el boceto previo, que aclara la idea y que sirve de guía para construir la escenografía, sino el boceto previo a la postproducción digital. Para mí es muy importante. Estos son los bocetos que yo suelo crear. Cojo el RAW, me hago las modificaciones y anotaciones pertinentes para que después me sirvan de guía para hacer la postproducción digital. Yo a veces no sé cuándo parar. Y ahí es el problema que tiene Photoshop, que te ofrece un mundo tan amplio que no sabes cuándo tienes que parar. Que si empieza a ajustar luces, que si empieza a clonar por aquí, después las pieles, después aquello otro, y nunca hay un final. Así que lo que hago es que me creo un boceto previo a la postproducción digital. Y ahí me hago mis anotaciones personales de cómo voy a llevar a cabo todo el proceso. Aquí, pues, eliminar esta parte, clona por aquí, mete aquí ya otra cosa, alarga el suelo. Me va sirviendo un poco para hacer todo este proceso. Aquí igual, añade humo de otra toma fotográfica, añade aquí un poquito de madera porque se salía de plano, quitar este apoyo que soportaba la estructura de la bicicleta. Aquí igual, en los marcos lo que hago es que normalmente quito el cristal para que de esa manera, y le meto un cartón aquí sería como un gris medio, un marroncito, y después sí que puedo ensamblar otras fotos que ya había realizado en una colección de mariposas, fotografié eso previamente y después lo voy montando en la toma fotográfica. Aquí veis lo de los libros que os he dicho antes, ir metiéndolo a diferentes libros para ir insertando todo, para que quede esto. Aquí igual, como ya sí que meto techo, lo que hago es que hago pequeños agujeros por los cuales se meten los nidos de abeja para hacer la iluminación, las cacerolas. Así que aquí, pues clonar todo esto, quitar esto porque después decidí que no quería crear esa línea de fuga.
y me creo, cojo otra toma, me da igual, pero me sirve para aclarar la idea de cómo va a ser la escena en general. Aquí igual hicimos dos versiones, una con sábana y otra con arena, una arena blanquecina. Después las luces, porque eso sí que lo hago siempre, me interesa muchísimo meter bombillas, pero con el flash evidentemente nos cargamos la luz, son 60, 90 vatios, cuando estás disparando con flashes de 1000 te la comes. Así que lo que hago es que después de hacer la sesión fotográfica no se mueve nada y fotografío a 3, 4, 5 segundos dependiendo de las necesidades y las condiciones de iluminación y monto las luces de tungsteno, la bombilla, vamos. Bueno, estos son mis bocetos, o sea, bocetos súper cutres. Aquí cuando me vino la idea, y lo pongo para que veáis que me da igual, o sea, cojo cualquier cosa, desde una servilleta, aquí tenía a mano un sobre, me vino la idea y para que no se me escape, pues directamente la boceto rápido y explico, pues mira, los posibles modelos, me viene que podría ser René, o la luz tendría que ser cenital, se va a titular así, aquí vamos a meter unas sillas viejas y esto me sirve como preview para ir construyendo toda la imagen final. Aquí esta es la foto, más o menos, durante el set y la imagen final. Aquí igual. Estuve un poco torpe y tendría que haber metido dos ventanas más, porque además provocaban una sensación de profundidad muy interesante. Pues bueno, me las cojo de aquí y las monto. Ya está. ¿Por qué no? Aquí igual. Lo hice así y después no me gustaba esto. Pues me cojo una puerta de otro sitio, la ilumino exactamente igual que con las condiciones de iluminación que yo tenía en mi set y la monto. Me llevé mi sal, se la eché, la gente te mira raro porque era en la calle, entonces me busqué eso, me lo eché, hice la foto y me fui. Aquí igual. El boceto y la imagen final. Más de lo mismo. La foto final. Y aquí igual. Como no teníamos para construir tantísima estantería, como lo producía yo, no había dinero para generarlo, pues directamente hice este boceto, que hicimos 4 tomas y después lo montamos así. Hay que tener en cuenta las perspectivas. Bueno, estos son bocetos de otras fotos que hice, la he disparado, pero no me han gustado, así que no la he retocado ni siquiera. La he dejado tirar, dinero tirado también. Porque invertimos en generar todo esto y al final, como no me convencían, pues se han quedado en el disco duro. Vale, otra serie, 11:30. Os enseño, pues, making of, mejor esto. Otra de mi última serie, aquí ya no me interesa tanto la construcción del set, sino quizá buscar la localización geográfica o la localización concreta. Hacemos más una labor como en el cine, buscamos esas localizaciones, ahorra muchísimo dinero, pero por otra parte no te ofrece tanto tiro y es el problema de disparar con cámara de medio formato, que es con lo que yo disparo. Siempre he disparado con Hasselblad o con Pentax, siempre digital. Y necesita mucho tiro. Yo siempre uso un 55 fijo y eso necesita muchísima profundidad. Cuando estás limitado por la localización, pues abaratas costes, pero tiene otras limitaciones de carácter técnico. Bien, en esta serie lo que hago es que ya no me interesa crear las historias, sino que me las cuenten. ¿Qué hago? Directamente lo que hago es entrevistar a actores porno, a strippers y a chaperos. Me interesa que me cuenten su vida. Pero claro, al principio me doy cuenta de que ellos realmente lo que hacen es contarme la vida de la otra persona que vive en sí. Es decir, ellos inventan un personaje que es el que venden a su cliente. Un personaje que tiene ciertas características y que a veces va mutando dependiendo de las necesidades de sus clientes. Entonces a veces se llaman de una manera y a veces tienen un perfil muy concreto dependiendo de su cliente. Pero al final a mí lo que me interesaba es que me contasen su vida personal, que se abriesen en canal, que me dijesen quiénes son, cómo se llaman realmente y por qué están ahí. Entonces hago una labor de documentación y quizá casi periodística, pero me pongo en juego, es decir, ellos me cuentan su vida, toda su vida. Después de varios cafés, quedamos, me dan acceso a su casa
Y al final me convierto no en su amigo, pero un buen colega, que me cuentan todo, cosas que a veces no han contado ni siquiera a su familia. Partiendo de esas narraciones, de esas vivencias que ellos han tenido, yo cojo cualquiera de ellas, la que más me interese, y la reconstruimos o bien en mi estudio a escala milimétrica, o bien buscamos localización concreta para recrear esa situación que ellos me han contado. Y en algunas situaciones los ponemos al límite y vamos al sitio exacto donde han pasado esas cosas. Así que parte de ese proyecto parte un poco de ahí. Me interesaba saber por qué no, por qué acaban en eso. Y bueno, cada uno tiene una historia. El que esté interesado, pues que mire en la web o en la fanpage de Facebook y puedes saber un poco de qué va. Aquí, por ejemplo, lo que hago es, es una pareja que vive en Madrid y él es simplemente stripper, pero él sí que es chapero. Entonces, la gente cuando ve la imagen no sabe exactamente qué ha pasado, pero sabe que hay algo duro, algo intenso, estás leyendo algo, pero no sabes qué es. No sabes si es una carta, una mala noticia. En este caso son unos análisis. Entonces, él había contraído el VIH y se lo había pegado a su pareja. Entonces, esa es la historia real que ellos me cuentan. Y me cuentan cómo lo estaban viviendo, cuál era la situación. Y entonces, este es el momento en el que él vuelve de haber estado trabajando por la noche, haciendo una despedida de soltera, y por eso está en lo de la oreja de conejito, ¿no? Una de las chicas le había regalado la orejita, él volvía con los globitos, ¿no? Como gracia para llevárselo a su pareja, y de golpe se encuentra a la pareja llorando. Y sin mediar palabra le da solamente ese papel y con eso ya le está contando todo. Entonces yo recreo esa escena en este set. La imagen real era esta. Esta es la final y esta era la real. ¿Qué hago? Pues desde alargar la oreja, ¿veis? Modificar, por ejemplo, aquí esto. A él adelgazarlo un poquito. ¿Veis? Lo de Isma Cuesta es una... Bueno, me voy a callar, es que estudiamos juntos. Pero no estoy muy de acuerdo con lo que dice Isma Cuesta. Discrepo completamente, pero bueno, son apreciaciones personales. Bueno, seguimos. ¿Veis? Está cogido de otra toma, en el que movimos la camisa y lo que me interesaba era coger la luz de la bombilla, que se le había comido el flash. Aquí modificamos un poquito eso, que quedaba raro. No es que tuviese demasiado interés, pero, ¿veis? Ese trocito de ahí. Y después me interesaba mucho más, aquí era como demasiado... a nivel de interpretación era excesivo, así que decidí llevármelo a algo mucho más contenido. Lo de los calzoncillos, hacerlos también en rosa, había como un juego, ¿no? de roles. Y también teníamos la lámpara, que para mí era un problema, y esta luz de aquí, que era la que provocaba los flashes, que en el momento no eres consciente, porque tú lo estás viendo con el ojo, claro, y en el ojo no estás viendo las sombras que provoca el flash. Así que se lo quito, y después le quito la lámpara de atrás, porque no me interesa demasiado, es algo que aparece ahí raro, así que se la quité. ¿Veis? En la foto final, quité la lámpara que hay aquí. Esta es la imagen final que he metido en la serie. Y este es todo el proceso de ir eliminando diferentes cosas, de ir eliminando lámparas y de ir construyendo la imagen que yo tenía en la cabeza. Que realmente a veces ni siquiera está en la cabeza, está a un nivel muy general, y en ese proceso de trabajo con Photoshop tú eres capaz de ir cerrando absolutamente lo que tienes en la cabeza. Por eso a mí no me gusta encargarle el trabajo de edición y de postproducción a nadie, porque entiendo que es una guerra, una pugna con Photoshop para que te dé lo que tú quieres. Esta es otra de las imágenes de las situaciones más tensas que yo viví con ellos, cuando convivía con ellos, porque es un matrimonio de chicos muy jóvenes que viven en un piso de 30 metros cuadrados en el centro de Madrid. Él no ejerce la prostitución, pero él sí. Entonces él recibe a los clientes en la habitación, en la cama que comparte con su pareja. Es decir, él se entera de todas las perversiones sexuales que le piden sus clientes a su marido. Y él lo que hace es que se va a la cocina, coge al perrito en brazos para que no moleste
cuando llegan los clientes y él hace realidad las fantasías de sus clientes. Esto es lo que ellos me cuentan y yo lo reconstruyo de esta manera. Esta escena también fue bastante intensa porque él sí que ejerce la prostitución y quedé con él un domingo por la mañana, venía súper drogado, me contó toda su vida, del personaje que interpreta, pero después me contó su vida real y me acaba contando que él es fruto de la violación de una niña de 15 años, es decir, su padre biológico había violado a su madre y la había abandonado con 15 años. Entonces, cuando ella da a luz a Rubén, o Arián, realmente se llama Rubén, cuando da a luz a Arián, lo deja con su familia materna y se va con su violador. Y al cabo de los 30 años ella vuelve, él no sabe nada de sus padres biológicos y vuelve a los 30 años y está aquejada con un cáncer terminal y viene a España a morir con su hijo. Pero nunca le había contado dónde estaba su padre ni nada de su padre. Así que aquí, en lugar de reconstruir algo que verdaderamente ha vivido, lo que hago con él es reconstruir una escena que le gustaría vivir, es decir, le gustaría encontrarse con su padre y pedirle explicaciones de por qué ha pasado, dar sentido a su vida. Entonces, en ese momento, yo, por cómo creo la historia, la interpretación del espectador cuando no ha visto la historia real, es quizá el servicio de un chapero a una persona mayor. Pero hay como pequeñas claves que te cuentan que no es así, porque tiene una alianza él, porque toca de esta manera. O sea, la verdad que fue una sesión bastante fácil, porque este es Carlos Álvarez Novoa, que murió hace poco, un actor impresionante, y cada vez me gusta más trabajar con actores profesionales, porque te ofrecen rápidamente unos registros que otras personas amateurs no te dan. Bien, pues esta es la foto final y esta es la foto original. La hicimos en el centro de Madrid, enfrente del edificio Telefónica. De hecho, se ve la bandera de Telefónica. Y progresivamente, ¿veis? Fuimos eliminando elementos, cogimos la mano de otra toma. Aquí eliminamos eso porque consideraba que tenía demasiado protagonismo, la cerradura de la puerta y el fondo. Limpié toda la arquitectura y la reconstruí. Ahí no había opción a coger de otra toma. Así que clonar y a reconstruir el fondo. Amplío un poco la toma, reconstruyo las perspectivas, ¿veis? Y finalmente lo hago de noche. Le meto el rayo de luz. En esta serie me interesaba muchísimo Edward Hopper, un pintor norteamericano, y esa era la foto final. Aquí lo que hago es trabajar, por ejemplo, con Tim Kruger. Es uno de los actores porno gay más importantes, o el más importante que hay ahora mismo en Europa. Además, es bastante fácil trabajar con esta gente, porque con las posibilidades que te permite Instagram o Twitter, rápidamente pones un mensaje: hola Tim, hola Jesse Coulter, me encantaría trabajar contigo. Y al momento te están respondiendo y te están diciendo: vale, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Y no te cobran. A mí no me han cobrado, o sea, estoy súper contento y agradecido porque Tim se cogió un vuelo desde Barcelona a propósito, vino, se puso de rodillas delante de mí, le hice la foto y se fue. O sea, agradecidísimo, vamos, eternamente, porque acceder a una persona sumamente mediática y que podría cobrar lo que quisiera, directamente decide: oye, no, me interesa tu proyecto, quiero ir ahí y quiero hacerlo. Entonces, bueno, conseguimos esta localización. Él, en este caso, no está interpretando un pasaje de su vida, sino interpretando el de otra persona que participó del proyecto, pero que no quería mostrar su cara porque tiene una hija y está casado con una mujer, pero ejerce la prostitución masculina para otros hombres. Entonces, él está contratado todos los jueves por la tarde, a las 7, en una sacristía, en una parroquia conocida de Madrid, y el cura lo que le pide es que orine en las esquinas de la sacristía, y bueno, imaginaos la pose y lo que le pide. Pues esta es la foto final y esta es la foto real. El cuadro, por ejemplo, de aquí no me interesaba, quería meter otro de Tiziano, entonces quité todos esos marcos y me monto el cuadro de nuevo, quito la cosita que había por aquí para enmarcar un poco a Tim y darle protagonismo, cambio libro y me cojo de otra escena la luz de las lámparas. Esta sí que la hicimos ya en San Francisco, en el barrio de Castro.
Y foto final y la foto original. Así que había demasiada información para mí, me gustaba mucho más limpio, así que quité todo. Desde reconstruir, esto, que tenía manchita, pues me lo reconstruyo, modifico las luces por aquí atrás, simulo que la luz está viniendo de aquí, bueno, todo, absolutamente todo. Otra de las imágenes. Este es de un chico, también en San Francisco hicimos esta toma. Esta es la foto final, que es el momento en el que él tomó la decisión de dejar la prostitución. Y esta es la foto original, ya postproducida un poco. Es decir, foto original es esta, moví el plano para que me encajara como yo quería, y esta es la foto. Si os dais cuenta, esto está reconstruido con pincel y tampón de clonar a muerte, para conseguir eso. Y evidentemente, todos estos elementos que hay aquí, todo fuera. Esta fue una de las escenas también más duras, porque en América existen como los orfanatos para niños que son gays. Es decir, cuando se lo dicen a su familia, muchas familias los rechazan y lo echan de casa. Y hay instituciones que se ocupan de alojar a estos niños, que son desalojados de su casa, evidentemente, por su familia. Entonces él me contaba que había tenido el arrebato de volver a su casa y quemar su casa de madera con sus padres dentro. Entonces lo obligo a que vuelva a vivir la escena. Entonces nos lo llevamos a Sacramento, a la capital de California, a su casa, y lo hago que vuelva a simular la situación que había pensado y fantaseado muchísimas veces, y yo le pido que la haga real. Y entonces nos lo llevamos allí para que simule que va a quemar a sus padres. La foto original era esta. Como veis, tenía más cadera, los tobillos eran más anchos, se los reducimos, quitamos cables, modificamos luces, y aquí, bueno, como tenemos el flash ahí y me interesaba iluminar, pues sobreexpuse un poco, entonces evidentemente se nos quemó. Otra toma, cerré un poquito más el diafragma para conseguir recuperar esa luz de ahí, y la foto final. Dishen es un amigo nuestro en California, lo conocimos allí. Él es el heredero de un super mega imperio económico en China. Su padre no sabe que es gay y me pide que interpretar la vida de un chapero que yo había entrevistado en San Francisco, y me pide interpretar la vida de esa persona para que yo haga esta foto y de esa manera sus padres se enteren que es gay, para no tener que contárselo a él. O sea, que este fuera el detonante de eso, porque él temía de alguna manera que lo desheredaran. Es hijo único, con la política de hijo único en China, y bueno, la verdad que lo ha pasado mal. Pero bueno, esta es la foto final y esta es la foto original. Alquilamos una noche de hotel en un motel de esto de carretera en San Francisco y construimos esto. Me interesaba que fuese algo muy pictórico, por eso esta mano de aquí, tan limpia, con este fondo negro, cómo hemos corregido esas perspectivas y hemos eliminado toda esa información que había detrás. Thorne es el hermano de Morgan Freeman. Bueno, es broma. Se parece mucho. Thor Johnson es el nombre artístico de un actor porno en California del periodo analógico. Entonces, bueno, él vivía una vida bastante holgada, de dinero, pero cuando dejó el negocio, pues dejó de llegar el dinero, y entonces su marido pasó de él. Entonces él volvía un día a casa y se encuentra a su marido con la maleta en la puerta y le dice: hasta luego, aquí se ha acabado todo, y no ha vuelto a saber nunca nada de él. Y fue interesante esta foto porque a veces se trasciende un poco en la sesión fotográfica y hay algo mágico. Yo iba a hacer la sesión dentro de su casa, en su habitación, pero cuando llegué con mi asistente, con todo el atrezo y con los materiales, dije: oye, Thor, me gustaría hacer la sesión aquí en la puerta, no sé por qué razón, pero creo que tiene un punto interesante verte aquí. Entonces él se puso a llorar y dijo: joder, aquí está el sitio donde mi marido me dejó y ya nunca más supe de él. Y entonces, bueno, ella estaba en situación, estaba bastante indefenso, él se sentía así, y hicimos la toma fotográfica.
Esta es la final y esta es la real. Tampoco hay mucha diferencia, pero sí que he corregido un poco, como metimos luz con flash y era durante el día, pues simular un poco que era de noche. He traído la imagen real en Photoshop, pero para que vierais cómo está pulida la piel, casi píxel a píxel, porque tenía muchas cicatrices, en fin, muchos granitos y cómo se ha quedado limpio, pero vamos mal de tiempo si queremos hacer turno de palabra. Y esta es otra de las imágenes, Motel Capri. Aquí cuenta la historia, él es verdaderamente un actor porno muy conocido, Christopher Daniels, y él está enamorado de uno de sus clientes con el que queda una vez en semana. El otro, su cliente, está casado, tiene hijos, está casado con una mujer y llevan así 2 años. Entonces, bueno, pues él está enamorado, pero no sabe que no se puede hacer nada. Entonces siempre quedan en la misma habitación, en el mismo motel en San Francisco, que se llama Capri. Esta es la foto final y esta es la foto original. Esta es la localización, esta es la foto real con el personaje. Una vez que hemos cambiado toda la mentira y hemos metido este fondo, modificamos las luces, volvemos a modificar más luces, metemos el personaje y no me interesaba finalmente esto, quería que quedase como una ventana amplia. Lo dejamos así. Entonces cuando tú ves esto piensas que esto es real, pero esto es una mentira. Photoshop no ayuda a crear esa mentira. Bueno, y estas son 2 imágenes que ya tampoco quiero alargarlo mucho, con otro actor, que es Jesse Coulter, súper famoso también, y otra escena más lúgubre, más ambientada aquí en España. Y ya para terminar, porque vamos, son y 50, bueno, no os voy a enseñar ni siquiera eso, os voy a enseñar quizá esto y... ¡Ay! No hay ninguna imagen, se ha perdido. Bueno, pues entonces no la puedo enseñar. Ah, sí, la puedo enseñar, aunque... Para que veáis hasta qué punto me obsesiona el boceto previo. Y es de una sesión de fotos que hicimos aquí, precisamente en esta sala hace 1 mes y medio. Y es para que veáis que parto de este boceto inicial, lo voy a abrir así mismo. Construyo todo el set, cojo, por ejemplo, voy a meter aquí, voy a clonar esto, voy a ampliar aquello otro. Y lo llevo al extremo. Voy a abrir para que se pueda ampliar un poquito. El ordenador está un poco pillado. Para que veáis hasta qué punto tienes que tener muy claro las posibilidades del programa y cuáles son tus necesidades. Entonces, pues voy a coger de otra toma y voy a clonar por aquí voy a clonar y lo voy a expandir, por aquí voy a clonar también, aquí voy a coger la cesta de otra toma y la voy a montar, aquí voy a generar sombra, aquí voy a meter otros limones, la bolsa la voy a hacer más pequeña, la puerta, como se ha abierto y no me he dado cuenta, la voy a coger de otra toma y la voy a cerrar, el personaje de aquí lo voy a montar de otra toma, aquí le voy a meter una luz azul para que dé la sensación de que hay una luz que procede de otra ventana de un salón contiguo, aquí una luz mucho más cálida que procede de una escalera que sube a una segunda planta y aquí vamos a meter una luz amarilla y aquí finalmente montamos una cocina de estilo californiano. Vale, pues ese es el boceto y aquí está en TIFF. Venga, vamos a abrirlo. Este Photoshop está súper antiguo de este ordenador, pero bueno, si no lo abre y así vemos un poquito más de detalle. Vale, pues vamos a ampliar. Bueno, ya veis, esto está hecho también con una penta de medio formato. Lo voy a cerrar un poquito para que veáis la foto final. ¿Veis? Me he montado una cocina alternativa, la importancia de lo amarillo y cómo fluctúan en la imagen para crear una especie de melodía. A mí cada vez me gusta más crear como melodías dentro de la imagen. Aparte de la escena, de la situación, que aquí es un poco absurda, se titula Alzheimer, un personaje que le detectan a los 50 y pocos años un Alzheimer precoz y los hijos son conscientes de que su vida a partir de ese momento ya va a cambiar, que ellos se van a convertir en el padre de su propio padre. Entonces, bueno, ella vuelve
de hacer la compra y se encuentra en una situación en la que el padre está con un flotador y él está mojado, si ampliamos se ve la gotita de agua y él acaba de salir de la piscina. Entonces, bueno, pues hay un amarillo aquí, sigue jugando con este amarillo, más amarillo, más amarillo. Después los rojos que fluctúan por aquí. Rojo, 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 taza, seguimos por aquí y acabamos aquí. O sea, como que tiene que haber una consonancia, cada vez voy cerrando más las imágenes, me interesa crear estos juegos, no solo la imagen en concreto, incluso si me apura el libro de arriba. Es muy pequeño, pero cuando imprimo en grande, pues se aprecia un poco eso. Así que no me voy a extender más, si no me puedo tirar aquí 5 horas. Así que, ¿quién tiene alguna pregunta? ¿Lo deja muy claro? Venga, lanza. Para este método de trabajo, para producir una sola imagen, al final tienes que tomar muchas versiones de una misma imagen con distintas configuraciones de cámara y tocando las luces en el set para poder luego reconstruir y tener material base en Photoshop para montar, ¿no? Sí, bueno, pero también porque yo soy un poco esquizofrénico. Es decir, porque cuando creo una imagen, de alguna manera siempre quiero perfeccionarla y eso para mí es una tortura, yo lo paso mal. O sea, me puedo tirar 2 días para decir qué foto retoco. De hecho, cuando tengo una imagen final, me la sé de memoria, porque sé que es la mano de otra toma, sé que es el bigote de otra. Podría coger una de las fotos finales probablemente, porque ya el actor ha entrado ya en situación, ya conoce al personaje que está interpretando y de esa manera es mucho más fácil. Podría coger una toma final, pues después dice, uy, si meto esta puerta ya como que lo cierro todavía mejor, y si después cojo esto y le meto otra cosita, otro detalle, al final es una herramienta. O sea, es como la paleta de un pintor, ¿no? Que puede ir cogiendo de diferentes cosas y componer algo más limpio, más final, más perfeccionista, llámalo como quiera. Pero no es que sea el método, es mi método. O sea, para mí, a mí me sirve. A otra persona quizá no le sirva, se vuelva loco, esquizofrénico completamente con tener tantas imágenes o con tantos fragmentos, tantas capas. No, solamente hago eso. ¿Alguna otra pregunta? Venga. Cuando abordas un proyecto personal que no tiene una beca o que tiene una dotación económica, ¿cuál es el canal de distribución para esos trabajos que ya se puede que Realmente nunca acepto, siempre hago lo que me da la gana, es decir, no, aunque me patrocinen, aunque me den la beca, es siempre es un proyecto personal. Aunque proceda de, por ejemplo, lo de los cuentos infantiles, ¿no? Lo del banco, la beca de 150.000 euros, me daba igual. O sea, es un proyecto mío y hago lo que a mí me da la gana. Ahí era donde únicamente me impusieron que no hablara ni de sexo, ni de drogas, ni nada polémico, pero solamente eso. Pero el resto del tiempo siempre son proyectos personales. Lo abordo o bien con financiación pública, financiación privada a través de mecenazgo o financiación personal, o sea, que yo invierto en ello. Y ya respondiendo a tu pregunta de cuáles son los canales, yo es que solamente trabajo para galería y para museos. Entonces, genero una serie, la imprimo, la enmarco, la monto, bueno, o sea, suelo trabajar en papeles de algodón, suelo trabajar en formato, bueno, no sé si denominarlos grandes, pero trabajo mínimo 1,5 metros por 1,20 metros, son mis fotos, el tamaño de mis fotos. Las monto siempre en papel de algodón, después monto en dibón de aluminio, enmarco y se exponen. Y el canal de difusión es los compradores. Hay instituciones públicas que adquieren obra, coleccionistas privados que compran obra, y ese es el método de financiación del artista fundamentalmente, vender su obra. Después hay otras posibilidades, la docencia, etcétera, etcétera, pero vamos, que para vivir del arte es vender tu propia obra, la imagen que genera. No hay muchas más opciones. Siento decepcionaros. ¿Alguna pregunta? ¿Lo tenéis todo claro? ¿Sabéis de tirada, de serie? Dime. No, ya que dices que la vendes, ¿por cuánto? Pues el formato grande, 5.000. Es un precio bastante ajustado. 5.000 euros. Y las pequeñas, las más pequeñas, 1.800. Y es el precio. Claro, se hace tirada. Bueno, tú estableces cuál es la serie que vas a realizar. Si 3 copias y 2 pruebas de artista. Cada
cada fotógrafo de alguna manera establece cuál es la tirada. Yo hago tiradas largas, mis tiradas son de 8. Y 3 pequeñas, 3 medianas y 2 grandes. Hay otros que hacen solo 3, ¿eh? Entonces fija el precio, 1.800 de base, 3.600 y 5.000. Más o menos, en Europa. En América es más caro. Ese de rodaje, cuando haces la toma, Sí. ¿qué nivel de exposición buscas en el lado? Como trabajas mucho con Photoshop, intentas tomar un poco más la luz para luego no perder tanta información, o buscas lo que quieres directamente con la luz. Suelo sobreexponer siempre y sobreiluminar, es decir, meto muchas cajas de luz a veces, o una caja de luz grande, para rellenar negros. De esa manera después puedo bajar, pero no tengo ruido. A mí me preocupa mucho el ruido, sobre todo cuando imprime esos formatos tan grandes, que se ve todo. Siempre. Sí. ¿Cuánto tiempo inviertes en la postproducción? Uf, depende. Depende. Depende de saber dónde parar. Si partimos que tardo 2 días mínimo en decidir qué foto voy a retocar, pues imagínate, después me puedo volver loco, puedo tardar muchísimo, o lo mismo una semana, pero mínimo en foto una semana de postproducción digital. Soy muy huevón, necesito mi tiempo. ¿Cómo lleva el tema de los derechos de la imagen una vez que tú la has vendido? O sea, cuando tú la vendes, ¿hasta qué punto adquiere derecho el que la Realmente la foto siempre es tuya, es como tener hijos. ¿El que la compra tiene derecho a usarla en algún sitio o tiene que ser algo privado? Es igual que los hijos. Es decir, tú vas a ser siempre el padre y él podrá hacer uso de la imagen solo a nivel expositivo. No puedes fotografiarla, por ejemplo, y venderla. O no puede obtener beneficio económico de esa imagen. Podría hacer, por ejemplo, no sé, un catálogo y reproducirlo pero en un catálogo. Pero la imagen siempre tendrá que llevar tu copyright, siempre va a ser tuya y de hecho existe un derecho del artista en el que si no se trata bien su obra, tú puedes reclamársela a tu comprador o de alguna manera demandarlo porque está destruyendo una pieza. Después eso es papel mojado, pero... Pues claro, imagínate que la pone en su salón y que le da el sol. ¿Está tratando bien la obra? Las condiciones no solo de iluminación, sino de humedad, ¿son las adecuadas? Entonces, es un terreno un poco pantanoso. Pero realmente los derechos de imagen siempre son tuyos, aunque ellos tienen solamente los derechos de uso de la imagen, pero física, o sea, como objeto en sí. No sé si con eso te respondo, es que no hay muchas más opciones. ¿Alguna pregunta más? Entonces entiendo que eres un poco como Ferrari. Tú vendes, pero pones tus condiciones también. No vendes, hay una especie de previa de un contrato previo. Claro, tú cuando vendes... No me pagas y hasta luego. Si no hay un acuerdo. Hombre, evidentemente cuando alguien compra y se está dejando 5.000 euros va a tratar bien la pieza. No quiere que se estropee, lógicamente. O sea que imagino o intuyo que las condiciones de conservación van a ser las adecuadas. Pero lógicamente tú también impones, o sea, tú eres quien produce. O sea, es un feedback con el cliente. O sea, al cliente le interesa que se conserve y que también se difunda y quizá también, bueno, lógicamente, que tú te revalorices. Es decir, cuando has invertido 5.000, que dentro de 3 años valga 15.000. El Ayuntamiento de Granada me escupió a la cara cuando saltó toda la polémica de Circus Christi, pero después de Tapadillo se compró 4 fotos. 4 fotos por 1.800. Ahora cada foto vale 1.800. Han cuatriplicado el valor de su inversión. Entonces, lógicamente, a ellos les interesa, a tu coleccionista, a la institución pública que compras, siempre le va a interesar conservar y que tú te revalorices y te van a apoyar, siempre. Y esas fotos se supone que estarán expuestas en algún sitio, ¿no? Lógicamente, deben de estar en algún despacho. Pero que no de forma pública, no que la utilizarán de forma privada, en un despacho. Entran a formar parte de la colección de la institución pública, en este caso del ayuntamiento. Después, ¿qué hacen? O bien se almacenan para conservarla, o bien la utilizan para decorar espacios públicos dentro del ayuntamiento o de, no sé, despachos, por ejemplo, que no son públicos, pero
están decorando espacios. En la universidad pasa igual, en cualquier institución pública funcionan así. O bien se almacenan o bien se exponen, pero en espacios privados. Y a veces pues tienen, no sé, el museo municipal y tienen toda la colección. Y otra última, recientemente has recibido otra beca. ¿Es lo que estás trabajando ahora? Leí por tu blog que ¿Cuál de ellas? Del Instituto Ah, vale, sí, sí, bueno, pero es que ese es el pan de cada día, es decir, nosotros vivimos de becas también, entonces hay que estar pidiendo continuamente becas y presentándose a concursos, entonces ahora tengo, no sé, 2 o 3 becas y las voy llevando a la vez, cada una tiene un proyecto y lo voy desarrollando poco a poco, entonces ahora estoy trabajando con campos de concentración nazi, entonces lo que hago es que la beca consiste en que me voy a vivir a 3 campos de concentración, uno en Ravensbrück, a 100 kilómetros al norte de Berlín, otro a 14 kilómetros de Berlín, que se llama Sachsenhausen, y después estoy en otro al lado de, bueno, se dice Weimar, aunque nosotros decimos Weimar, que está como a 5 kilómetros, que es el de Buchenwald, y entonces el proyecto consiste en que vivo 5 días dentro de ese campo de cada uno de los campos de concentración y documento las percepciones personales de ese espacio, pero también las condiciones lumínicas. ¿Y por qué esto? Pues porque hay en el Tercer Reich, en la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi creó un programa de investigación médico que es súper desconocido, se perdió casi toda la documentación tras la guerra, en el cual se estaba experimentando con gays y con lesbianas para intentar encontrar una vacuna contra la homosexualidad. Entonces yo lo que hago es indagar en los pocos documentos que han quedado y seguir la figura de un personaje que se llama Karl Peter Berndt, que fue el ideólogo, el principal ideólogo de este proyecto de investigación médica. Entonces voy a esos campos y lo que hago es reproducir, fotografiar los espacios concretos donde se llevaron a cabo esas prácticas, donde se gestaban esos productos químicos, donde se inoculaba a las personas, después cómo se les mataba, porque era normalmente un disparo en la nuca. Entonces lo engañaban haciéndolo entrar en una especie de clínica para pesarlo y medirlo y realmente por la parte trasera había una abertura en la que les disparaban en la nuca para que el cuerpo estuviera intacto y después cómo procedían a la disección y a la autopsia. Entonces yo lo que hago es vivir un poco esa experiencia que se sentía ahí y documentar lo que ha quedado. No es tan escenográfico, en cierta manera sí, porque son espacios, parecen casi reconstrucciones de mi espacio arquitectónico, pero realmente son espacios reales y yo documento, es más de fotografía documental, arquitectónica. ¿Alguna pregunta? Son las 12. Bueno, venga. No, espera, que hay una pregunta. 2. Desde que concibes el proyecto que quieres hacer, los conceptos y tal, hasta que finalmente estáis expuestos, ¿cuánto tiempo pasa? Relativo, depende. Hasta que consiga a veces la financiación económica y aun teniendo la financiación, no empiezo un proyecto hasta que no me ingresan el dinero. Por ejemplo, pongamos, Instituto Andaluz de la Juventud, te dan una beca de producción artística, pero imagínate, no te llega el dinero hasta dentro de 6 meses. No puedes empezar. Entonces, puedes tener los bocetos, puedes tener todo el proyecto ya casi orquestado, todo cerrado, pero hasta que no llega la financiación económica no puedes ponerte a trabajar. Después necesitas tu proceso de postproducción. Después que te den la sala expositiva, que a veces también necesita mínimo 1 año para que te den el espacio. A veces puedes tardar 2, 3 años en sacar adelante un proyecto, a veces menos. En esto es relativo, todo depende de cómo se agilice. Pero bueno, yo es que soy muy huevón, yo tardo 2 años en sacar suelo sacar una serie cada año, pero previamente la he disparado como 2 años. De hecho, en California disparé hace 2 años 3 series y he retocado solamente una. O sea que a veces las dejo ahí y al cabo de los 2 años me pongo a retocarlas, ¿eh? O sea que puede pasar mucho tiempo. ¿La última por allí? Bueno, esto que haces no te lo puede imprimir cualquiera ni de cualquier manera. ¿Algún consejo, batallita, etcétera, para la hora de llevar a producción? Sí, que antes de nada tengáis la pantalla calibrada. Sí, ese sería mi mejor consejo. Que calibréis la pantalla antes de empezar a hacer nada. Después llegan las decepciones y los llantos. Una vez que tengáis la pantalla calibrada, un laboratorio de confianza. O sea, yo trabajo aquí en Granada y trabajo en Madrid y trabajo con 2 laboratorios solamente. Y fundamentalmente casi siempre barro para la tierra. No soy de Granada, soy de Jaén, pero bueno, digamos que vivo aquí, tengo mi relación amor-odio con la ciudad.
pero siempre barro. Produzco aquí, mis trabajadores, mis carpinteros, peluqueros, maquilladores, estilistas son todos de aquí y mi laboratorio es de aquí. O sea que entonces tener un laboratorio de confianza que te entienda y que sepa cuál es tu rollo. Es decir, a mí me gustan las imágenes ligeramente cálidas. Yo tengo la imagen siempre retocada en casa, te la termino, pero siempre quedan 2 o 3 capas, o sea, con los últimos ajustes. Yo soy capaz de ver el tono, si está ligeramente cálido, un 4%, por ejemplo, de calidez, lo puedo llegar a apreciar. Entonces no cierro el archivo hasta que no llego al laboratorio, y en su ordenador, que está perfectamente calibrado cada cierto tiempo con la máquina, entonces cierro el archivo. Veo ya la foto final, hacemos prueba de estampa, y cuando la prueba de estampa está aprobada, disparamos, o sea, lanzamos todas las imágenes. Pero lo principal es calibración de la pantalla y tener muy claro qué es lo que vas a hacer, sobre qué papel, porque aun siendo el mismo archivo, si trabajas, no sé, en un papel fotográfico, un Fujifilm profesional semibrillo, va a ser diferente a uno con brillo o a un papel Hahnemuller de 300 gramos. Te va a cambiar ligeramente la imagen. Entonces, bueno, eso lo tienes que tener claro, y después el laboratorio que te entienda, que sepa cuáles son tus exigencias. Tú también tienes que exigirle bastante al laboratorio. O sea, yo cuando llego se tiemblan porque la miro así de perfil, por aquí, esto corta por aquí. O sea, cuando tú vendes una pieza a 5.000 euros tienes que vender un buen producto. Entonces hay que ser exigente contigo y con el laboratorio. Pero al final, o sea, el laboratorio te va a dar de sí. Si tú trabajas de forma continua y profesional, el laboratorio te da de sobra. Y aquí en Granada tenemos un buen laboratorio. Yo es que casi todo lo produzco aquí. No hago casi nada en Madrid. Yo creo que lo sabéis todo, Hiperdigital. Tampoco no vengo aquí a hacer publicidad, vengo a hablar de mi libro. No, pero yo siempre trabajo con Hiperdigital. A mí me trabajan bien, estoy contento. O sea que no me puedo quejar. Cuando tengo que hacerlo en Madrid o tengo que hacerlo en Miami con mi galería de Miami, pues se hace allí. Pero fundamentalmente todo sale de aquí. No mando nunca un archivo digital. Salvo que tenga que trabajar en América, entonces me cuesta mucho más el transporte que producir en América. Así que se lo mando a mi galerista de allí. Él ya me tiene preparadas las pruebas de estampa, cuando llego reviso pruebas de estampa y se imprime para hacer la exposición de Miami. Mientras tanto, si hay en Europa, no mando ni un archivo digital ni loco. Se produce aquí, se hace caja de transporte y se envía. ¿Alguna otra? Me estoy comiendo el tiempo de Ana, 10 minutos ya además, ¿eh? Ana muerde, yo te aviso. Ya, lo sé. Bueno, ¿preguntad ahora o...? Bueno, vamos. Bueno, pues entonces nos vamos, si no hay más preguntas.